El príncipe lo tenía todo. Palacios para todas las estaciones, sirvientes que atendían sus más mínimos deseos, la mejor comida, las mujeres más hermosas, entretenimiento sin fin. Su padre había construido un mundo entero diseñado con un solo propósito: mantener a su hijo feliz, distraído y protegido de cualquier cosa que pudiera perturbar su perfecta existencia. Pero en 4 viajes secretos más allá de los muros del palacio, el príncipe Siddhartha Gautama vio lo que su padre le había ocultado: un anciano, encorvado y tembloroso, un enfermo, retorciéndose de dolor, un cadáver siendo llevado a la cremación, y finalmente, un asceta errante, pobre y sin hogar, pero de alguna manera en paz. Estas 4 visiones destrozaron su mundo. Todo lo que creía real, sólido, permanente, se reveló temporal, frágil, condenado. Su esposa, su hijo, sus placeres, su propio cuerpo, todo se desintegraba instante a instante, corriendo hacia el mismo fin que aquel cadáver en la pira funeraria. Esa noche, a los 29 años, Siddhartha lo abandonó todo. Se despidió con un beso de su esposa dormida y de su hijo pequeño, salió del palacio y desapareció en el bosque. No regresaría hasta dentro de 6 años, y cuando lo hiciera, ya no sería un príncipe. Sería el Buda, el iluminado, portador del conocimiento que transformaría la comprensión de la existencia misma de millones de personas. Pero el despertar no fue fácil. Entre dejar el palacio y sentarse bajo el árbol Bodhi, transcurrieron años de brutal abnegación, tortura física, casi morir de hambre, y el desmantelamiento sistemático de todas sus creencias sobre quién y qué era. Tenía que morir por completo antes de poder despertar. Esta no es una historia sobre religión. Es la historia de un hombre que planteó la pregunta más fundamental que cualquier ser humano puede hacerse: ¿por qué sufrimos? Y luego se negó a aceptar respuestas fáciles, mentiras cómodas o sabiduría heredada. Buscó la verdad con una crueldad que casi lo mata. Lo que descubrió no fue un sistema de creencias ni un conjunto de reglas. Fue un mapa de la conciencia humana, una descripción precisa de cómo se crea el sufrimiento en la mente y cómo se puede acabar con él. 25 siglos después, la neurociencia confirma lo que Buda descubrió mediante la observación directa de su propia mente. El yo que creemos ser no existe como creemos. El sufrimiento no proviene de las circunstancias externas, sino de cómo nos relacionamos con ellas. Y la paz es posible, no acumulando experiencias agradables ni eliminando las desagradables, sino comprendiendo la naturaleza misma de la experiencia. Lo que sigue es el viaje del palacio a la iluminación, de la confusión a la claridad, de la ilusión de un yo sólido a la libertad de ver las cosas como realmente son. Así es como un hombre encontró la paz interior al perder todo lo que creía ser. La jaula de oro. El reino de Kapilavastu se asentaba cerca de las faldas del Himalaya, en lo que hoy es Nepal, alrededor del año 563 a.C. C. El rey Suddhodana lo gobernó con éxito, manteniendo la prosperidad mediante una cuidadosa diplomacia con reinos más grandes que podrían haber absorbido su pequeño estado. Tenía todo lo que un rey podría desear, excepto un heredero. Cuando su esposa Maya finalmente quedó embarazada, el reino lo celebró. Pero 7 días después de dar a luz a Siddhartha, Maya murió. El rey quedó devastado. Este niño le había costado la vida a la mujer que amaba. Se aseguraría de que el niño nunca sufriera como él. Un sabio errante llamado Asita visitó el palacio para ver al príncipe recién nacido. Examinó al niño y lloró. El rey entró en pánico. ¿Estaba el niño maldito? Asita explicó sus lágrimas de otra manera. El niño llevaba las marcas de un gran rey o de un gran maestro espiritual. Si veía sufrimiento, renunciaría al mundo y se convertiría en un sabio iluminado. Pero Asita lloró por sí mismo, no por el niño. Era demasiado viejo para vivir lo suficiente como para escuchar las enseñanzas que este ser algún día le ofrecería. El rey solo escuchó una cosa: si su hijo veía sufrimiento, abandonaría el reino. Eso no podía suceder. Suddhodana ya había perdido a su esposa.
No perdería a su hijo y heredero por una fantasía espiritual. Se aseguraría de que Siddhartha nunca se encontrara con nada lo suficientemente perturbador como para hacerle cuestionar la existencia. El proyecto absorbió al rey. Construyó 3 palacios para diferentes estaciones, cada uno más magnífico que el anterior. Los llenó de gente joven, sana y hermosa. Cualquier persona mayor, enferma o discapacitada tenía prohibido el acceso a los jardines. Las hojas secas eran retiradas antes de que el príncipe pudiera verlas. Las flores marchitas eran reemplazadas de inmediato. Cuando el príncipe paseaba por los jardines, los sirvientes corrían delante, eliminando cualquier cosa que pudiera sugerir impermanencia o decadencia. Siddhartha creció en una burbuja de placer. Aprendió artes marciales, filosofía, música, poesía. Se casó con su prima Yasodhara, una mujer de gran belleza e inteligencia. Tuvo todas las diversiones y todos los lujos. Su padre se aseguró de que no le faltara de nada. Pero la protección también era una prisión. Siddhartha sabía que algo andaba mal. El mundo que su padre le mostró era demasiado perfecto, demasiado controlado. La vida real no podía ser tan cuidadosamente gestionada. Los ojos de los sirvientes contenían algo que no querían decir. Cuando hizo preguntas sobre el mundo más allá del palacio, las respuestas fueron evasivas e incompletas. Una profunda inquietud crecía en él. Tenía todo lo que cualquiera podría desear, pero no sentía más que una vaga insatisfacción, una sensación de que su vida era irreal, de que caminaba sonámbulo por días sin sentido. Los placeres que deberían haberlo satisfecho se sentían vacíos. Los logros que deberían haberlo enorgullecido se sentían vacíos. Esta es la primera noble verdad que aparece en su vida antes de que pudiera expresarla con palabras. Dukkha, generalmente traducido como sufrimiento, pero que significa algo más cercano a la insatisfacción generalizada. Incluso cuando nada va mal activamente, algo se siente fundamentalmente incompleto en la existencia. El placer se desvanece. El logro pierde su significado. Obtenemos lo que queremos y descubrimos que no nos brinda lo que esperábamos. Siddhartha lo sintió profundamente. Había ganado el juego de la vida por completo. Tenía todo lo que la sociedad prometía que le haría feliz. Y se sentía muerto por dentro. Los 4 mensajeros. A los 29 años, Siddhartha convenció a su auriga, Channa, para que lo llevara a la ciudad. Su padre se enteró del plan y ordenó que las calles se despejaran de cualquier cosa desagradable. Pero no se puede controlar todo. La realidad siempre se abre paso. En ese primer viaje se encontraron con un anciano. No un anciano en el sentido más digno, sino un anciano de verdad, decrépito, con el cuerpo desmoronándose bajo el peso de los años. Siddhartha lo miró con asombro. Nunca había visto el envejecimiento. Le preguntó a Channa qué le pasaba. «No pasa nada, mi señor, es viejo. Esto le pasa a todo el que vive lo suficiente». «¿Todos? ¿Incluso yo?» «Sí, mi señor, todos». El segundo viaje los llevó cara a cara con un hombre enfermo, cubierto de llagas, que gemía de dolor. Siddhartha volvió a mirar a Channa, confundido. Aprendió que esto también era normal. Los cuerpos se descomponen, las enfermedades ocurren. Ninguna riqueza ni privilegio proporciona inmunidad. El tercer viaje le mostró un cadáver siendo llevado al crematorio, con la familia llorando tras él. Muerte. El hecho final que la elaborada construcción de su padre había intentado ocultar. Todas las personas que había conocido, todos los que amaba, él mismo, terminarían así. Un cuerpo en una pira, reducido a cenizas. Estos 3 encuentros demolieron por completo su visión del mundo. Todo lo que creía sólido se reveló como temporal. Toda relación estaba condenada a terminar en separación. Su cuerpo, que sentía tan permanente, tan esencialmente suyo, ya se moría. Había estado muriendo desde su nacimiento. El impacto psicológico fue devastador. Imagina vivir toda tu vida creyendo que la realidad funcionaba de una manera y luego descubrir que funciona de forma completamente diferente. Todo en lo que basabas tu vida era una mentira, no una mentira maliciosa, pero mentira al fin y al cabo.
El suelo se había derrumbado bajo sus pies. El cuarto viaje le trajo una conmoción diferente. Vio a un sadhu, un asceta errante, alguien que había renunciado a todo, que no poseía nada, que vivía al margen de la sociedad. Pero a diferencia del anciano, el enfermo y el cadáver, esta persona irradiaba algo que Siddhartha reconocía: paz, paz verdadera, no la satisfacción artificial del palacio, sino genuina ecuanimidad. El sadhu no tenía nada. Sin embargo, parecía libre de una manera que Siddhartha, con todas sus posesiones y placeres, nunca había experimentado. Esto sugería algo profundo. Tal vez la paz no provenga de organizar las circunstancias externas a la perfección. Tal vez provenga de un cambio interno que te hace independiente de las circunstancias. Esa noche, Siddhartha no pudo dormir. Su esposa y su hijo yacían a su lado. Los amaba. Pero el amor no podía protegerlos del envejecimiento, la enfermedad, ni la muerte. Nada podía. La elaborada construcción de su padre había fracasado. No se puede evadir los fundamentos de la existencia con un muro de palacio. Se dio cuenta de que tenía una opción. Podía quedarse, fingir que no había visto lo que había visto, vivir su vida con comodidad mientras suprimía la idea de que todo era temporal, que todo estaba a punto de terminar. O podía hacer lo que el sadhu había hecho: dejarlo todo. Buscar una respuesta al problema del sufrimiento, si es que existía una respuesta. Antes del amanecer, se levantó. Fue a la habitación donde dormía su esposa con su hijo recién nacido, Rahula. Quería despertarlos, despedirse, explicarles, pero sabía que si lo hacía, no podría irse, así que los miró una última vez, se dio la vuelta y salió. Este momento, llamado la gran partida, suele idealizarse en la tradición budista, pero piensen en lo que realmente significó. Abandonó a su esposa y a su hijo pequeño. Desde su perspectiva simplemente desapareció una noche sin explicación. Su esposa se despertó y descubrió que su esposo se había ido y que su hijo estaba huérfano. Esto no fue noble, fue cruel, pero Siddhartha comprendió algo que lo impulsó a seguir adelante a pesar de la crueldad. A menos que encontrara una respuesta al sufrimiento, su amor por ellos carecía de sentido. Ellos sufrirían. Él sufriría. Todos sufren. El amor no evita el sufrimiento, lo intensifica porque sufres viendo sufrir a quienes amas. Así que partió en busca de una solución, sabiendo que tal vez nunca regresaría, sabiendo que podría fracasar, sabiendo que estaba eligiendo una búsqueda probablemente inútil en lugar de una conexión humana definitiva. Esta es la crueldad que requiere el cuestionamiento radical. Hay que estar dispuesto a abandonarlo todo, incluso a las personas que amas, incluso tu propia comodidad, para buscar la verdad a donde quiera que te lleve. La mayoría de la gente no puede hacerlo, la mayoría de la gente no debería. Pero sin esta disposición, ciertos tipos de conocimiento permanecen inaccesibles para siempre. El camino de la negación. Siddhartha se cortó el pelo con su espada, cambió su túnica de seda por la tosca tela de un mendigo y partió en busca de maestros que pudieran tener respuestas. Su primera parada fue con Alara Kalama, un maestro de meditación famoso en toda la región. Kalama enseñó meditación sin forma, técnicas para disolver la consciencia ordinaria en estados de profunda paz. Siddhartha demostró ser un estudiante excepcional. En cuestión de meses, dominó todo lo que Kalama podía enseñar, alcanzando estados meditativos llamados jhanas, donde la actividad mental ordinaria cesa y la consciencia descansa en profunda tranquilidad. Estos estados eran extraordinarios. Todo el parloteo mental que normalmente llena la consciencia, la planificación, la preocupación, los recuerdos, las fantasías, simplemente cesaba. Lo que quedaba era pura consciencia, una consciencia sin contenido, una paz que superaba cualquier otra que hubiera experimentado. En esos estados no había sufrimiento, pero al salir de la meditación, el sufrimiento regresó. La paz era temporal, dependía del mantenimiento de ciertas condiciones. Esta no era la solución. Era simplemente una forma muy efectiva de escape, como los palacios de su padre, pero interna en lugar de externa.
Dejó Kalama y encontró a otro maestro, Udaka Ramaputta, quien enseñó estados meditativos aún más sutiles. Una vez más, Siddhartha dominó las técnicas rápidamente, alcanzando estados descritos como ni percepción ni no percepción, el límite absoluto de lo que la conciencia puede experimentar mientras permanece consciente. De nuevo, alivio temporal, no liberación. Se dio cuenta de que la meditación por sí sola no funcionaría. Estas prácticas podían suprimir el sufrimiento temporalmente, pero suprimirlo no significa eliminarlo. En el momento en que dejaba de meditar, el problema subyacente persistía. Necesitaba algo más radical. Así que recurrió al ascetismo, el camino espiritual dominante de su época. La lógica era simple. El cuerpo y sus deseos generan sufrimiento. Por lo tanto, para acabar con el sufrimiento, hay que trascender el cuerpo mediante la abnegación extrema. Si uno pudiera independizarse de las necesidades y deseos físicos, sería libre. Siddhartha se entregó a esta práctica con la misma intensidad con la que había aplicado todo lo demás. Se unió a otros 5 ascetas en el bosque y comenzó un programa de autotortura sistemática que duraría 6 años. Redujo su consumo de alimentos a un solo grano de arroz al día. Su cuerpo empezó a consumirse a sí mismo. Sus costillas se marcaban a través de la piel como teclas de xilófono. Se le cayó el cabello. Su piel se volvió gris. Al tocarse el estómago, podía sentir su columna vertebral a través de la carne demacrada. Durmió sobre espinas. Contuvo la respiración hasta desmayarse. Permaneció en la misma posición durante días hasta que sus piernas se hincharon y agrietaron. Meditó en crematorios, rodeado de cadáveres en descomposición, intentando obligarse a enfrentarse a la muerte tan directamente que perdiera su poder sobre él. Los otros 5 ascetas lo miraron con reverencia. Allí estaba alguien verdaderamente comprometido, alguien dispuesto a ir más allá que nadie. Se convirtieron en sus discípulos, convencidos de que se acercaba a algo profundo. Pero Siddhartha se acercaba a la muerte, no a la iluminación. Su cuerpo flaqueaba, su mente se nublaba. La privación extrema no le producía comprensión, solo le causaba más sufrimiento, un sufrimiento que se infligía deliberadamente en nombre de la trascendencia. Un día, meditando junto al río, se desplomó. Se estaba muriendo, y en ese momento de extrema necesidad, un recuerdo de su infancia afloró a su mente. La memoria. Cuando Siddhartha era niño, su padre lo llevó a un festival de arado de primavera. Mientras los adultos trabajaban en el campo, el joven Siddhartha se sentó bajo un pomarrosa observando. Y espontáneamente, sin proponérselo, sin ninguna técnica ni método, entró en un estado de profunda absorción meditativa. No era una dicha en un sentido de emoción, era calma, claridad, presencia. Se sentía conectado con todo lo que lo rodeaba, el árbol, la tierra, los trabajadores, el cielo, no por sentimiento, sino por la percepción directa de la interdependencia. Y había tranquilidad en ello, una alegría natural que no requería nada, que surgía simplemente de estar consciente y vivo. El recuerdo fue crucial. Esa experiencia infantil había sido pacífica, pero no a través de la negación ni la represión. No había trascendido el cuerpo ni eliminado el deseo. Simplemente estaba presente, abierto, consciente. Y en ese estado, el sufrimiento no había estado ausente. Había sido imposible, porque el yo que sufre no estaba operando. Se dio cuenta de su error. Durante 6 años había intentado destruir el cuerpo, eliminar el deseo, trascender su humanidad. Pero esa seguía siendo la relación equivocada, seguía siendo una guerra, aún basada en la creencia de que algo en la existencia debía superarse. ¿Y si el problema no fuera el cuerpo ni el deseo? ¿Y si el problema fuera su relación con esas cosas, el aferrarse a lo placentero, el rechazo a lo desagradable, toda la estructura de aversión y ansia que creaba una sensación de identidad separada y amenazada? Una aldeana llamada Sujata lo encontró desplomado junto al río. Le ofreció arroz con leche, probablemente pensando que era un cadáver o casi. Siddhartha lo tomó, comió. Sintió que las fuerzas regresaban a su cuerpo.
Los 5 ascetas que lo seguían estaban horrorizados. Se había dado por vencido, había fracasado. Lo abandonaron con asco, convencidos de que había desperdiciado 6 años y que desperdiciaría el resto de su vida en la mediocridad. Pero Siddhartha comprendió que no había fracasado. Había aprendido algo esencial durante esos 6 años. Ni la indulgencia ni la negación funcionaban. El palacio no había dado una respuesta. El ascetismo extremo tampoco. Ambos enfoques se basaban en la misma premisa errónea, que la paz proviene de la manipulación de las condiciones externas o los estados físicos. Necesitaba una tercera vía, algo que no implicara aferrarse al placer ni al dolor, que no requiriera mantener estados o circunstancias especiales. Necesitaba comprender el mecanismo real por el cual se crea el sufrimiento en la conciencia. Se sentó bajo un gran árbol, más tarde llamado el árbol Bodhi, el árbol del despertar. Hizo una promesa. No se movería de allí hasta comprender la naturaleza del sufrimiento y cómo acabar con él. Si moría sentado allí, que así fuera. Había perdido suficiente tiempo en respuestas parciales y caminos falsos. Ahora se sentaría hasta que la verdad se revelara o su cuerpo se rindiera. Lo que ocurrió en las siguientes horas o días, según varían las historias, lo cambiaría todo. La noche de las visiones. La tradición budista describe la noche de Siddhartha bajo el árbol Bodhi como un drama cósmico, repleto de demonios, tentaciones y batallas sobrenaturales. Mara, la personificación del delirio, supuestamente atacó con ejércitos de monstruos para impedir el despertar. Pero es probable que estas sean metáforas de lo que realmente estaba sucediendo, un proceso psicológico tan intenso que parecía una guerra. Siddhartha comenzó a observar su mente con atención ininterrumpida, sin manipularla, sin intentar alcanzar ningún estado en particular, simplemente observando con total claridad todo lo que surgía y desaparecía. Observó cómo los pensamientos surgían de la nada, se quedaban suspendidos en la consciencia por un instante y luego se disolvían. Observó cómo surgían en el cuerpo sensaciones placenteras y desagradables, en constante cambio, nunca estables. Observó cómo las emociones surgían, se intensificaban y se desvanecían. Observó todo el flujo de experiencias y por primera vez lo vio con claridad, sin interferencias, sin intentar cambiarlo. Lo que notó fue sorprendente. Cada momento de sufrimiento seguía el mismo patrón. Algo surgía, una sensación, un pensamiento, una percepción. Entonces, de inmediato y automáticamente, la mente se acercaba a ello si era placentero o lo rechazaba si era desagradable. Este acercamiento o este rechazo creaban una sensación de identidad, un yo que desea o no desea, que le gusta o le disgusta, que necesita que las cosas sean diferentes. Y este sentido del yo, esta contracción en torno a las preferencias era el problema. No las sensaciones en sí, no los pensamientos en sí, sino el aferramiento a ellos o la aversión hacia ellos, el esfuerzo constante por manipular la experiencia para que coincida con nuestras preferencias. Vio toda su vida bajo este patrón, buscando el placer en el palacio, aferrándose a las experiencias placenteras, intentando hacerlas permanentes. Luego, buscando la trascendencia mediante el ascetismo, rechazando la experiencia física, intentando convertirse en algo más que un cuerpo. Ambos eran el mismo movimiento fundamental, el yo intentando controlar la experiencia según sus preferencias. La comprensión se profundizó. Empezó a observar no solo momentos individuales, sino patrones a lo largo del tiempo. Vio cómo su personalidad se había construido mediante la acumulación de hábitos de apego y aversión. Vio cómo los recuerdos de experiencias placenteras creaban ansias por experiencias similares. Cómo los recuerdos de experiencias desagradables creaban miedo y estrategias de evitación. Cómo toda la estructura de quien creía ser se había construido capa a capa a través de estas reacciones habituales. Y vio algo aún más fundamental. Este yo que había estado defendiendo, intentando satisfacer, perfeccionando o trascendiendo, este yo no existía en realidad como una cosa. Era un proceso, no una entidad.
un verbo, no un sustantivo. Solo parecía existir en los momentos en que la conciencia se identificaba con pensamientos, sensaciones o percepciones como míos, como yo. Cuando esta identificación se relajó, cuando la consciencia simplemente conoció la experiencia sin apropiarse de ella, el sentido del yo se disolvió. No en una fusión cósmica ni una unión mística, sino en el simple reconocimiento de que lo que él había estado llamando Onai era simplemente más experiencia surgiendo y desapareciendo. Las tres marcas. Al acercarse el amanecer, la comprensión de Siddhartha se cristalizó en principios claros. Todo lo que vio, sin excepción, mostraba tres características. El primero, anicca, impermanencia. Nada permanece, ni lo agradable, ni lo desagradable, ni los pensamientos, ni las emociones, ni las sensaciones, ni las relaciones, ni los cuerpos, ni la vida misma. Todo lo que surge pasará, todo lo construido se derrumbará. Cada momento se disuelve al aparecer. Esto suena obvio, incluso trivial. Todos sabemos que las cosas cambian. Pero él lo veía directamente, momento a momento, no como conocimiento intelectual, sino como experiencia vivida. Y vio cuánto sufrimiento surge al resistirse a esta verdad, al intentar que lo temporal sea permanente, al aferrarse a lo que ya se está yendo. La segunda característica, dukkha, insatisfacción. Dado que todo es impermanente, nada puede proporcionar una satisfacción estable. La experiencia placentera que disfrutas ya está terminando. La experiencia desagradable que experimentas tampoco es permanente, pero mientras dura es insatisfactoria. Incluso las experiencias neutrales conllevan una sutil insatisfacción, porque siempre están a punto de transformarse en algo diferente. Esto no es pesimismo, es precisión. La vida contiene alegría, belleza, amor y conexión, pero también contiene lo contrario. Y todo, bueno y malo, es inestable. Cualquier intento de construir una felicidad duradera a partir de fenómenos temporales está condenado al fracaso. Es como construir sobre arena. La estructura se derrumbará porque los cimientos son inherentemente inestables. La tercera característica fue la más revolucionaria, anatta, el no yo. No existe una esencia inmutable en el centro de la experiencia. Lo que llamamos yo es en realidad un conjunto de procesos cambiantes, sensaciones físicas, sentimientos, percepciones, formaciones mentales, la consciencia misma. Estos 5 agregados surgen juntos y crean la ilusión de un yo unificado. Pero si observas con atención no puedes encontrar este yo en ninguna parte. El cuerpo no es uno mismo. Cambia constantemente, enferma, envejece y muere. No lo elegiste. No puedes controlarlo por completo. Actúa según procesos biológicos que escapan en gran medida al control consciente. Los sentimientos no son propios, surgen según las circunstancias. Placenteros cuando el cuerpo está cómodo, desagradables cuando no lo está, y neutros en caso contrario. No decides qué sentir. Los sentimientos te suceden. Las percepciones no son lo mismo. Tus sentidos informan de lo que sucede en tu entorno. No eliges lo que ves, oyes ni hueles. Las formaciones mentales, los pensamientos, las emociones y las voliciones no son propias. Surgen de condicionamientos previos, la genética y las circunstancias. Puedes observarlos, pero no los creas desde cero. Ni siquiera la consciencia misma es un yo. Está vacía, como un espejo que refleja todo lo que aparece, pero no retiene nada. La consciencia conoce la experiencia, pero no es idéntica a ninguna experiencia en particular. Entonces, ¿dónde está el yo? Siddhartha no pudo encontrarlo. Lo que encontró fue un proceso de identificación. La conciencia confunde contenidos temporales con sí misma, apropiándose de pensamientos, sentimientos y sensaciones pasajeras. Cuando esta identificación se relajó, el sufrimiento terminó. No porque todo se volviera placentero, sino porque ya no había nadie que sufriera. La experiencia continuó, placentera y desagradable, pero sin el comentario constante de un yo que lo interpreta todo desde la perspectiva de lo que quiero o no quiero. Originación dependiente.
Pero ¿cómo ocurre este proceso de identificación? ¿Cómo se construye la ilusión del yo momento a momento? Siddhartha trazó la cadena. Comienza con la ignorancia, sin conocer la verdadera naturaleza de la realidad. Como no vemos con claridad la impermanencia, la insatisfacción y la ausencia de yo, asumimos que las cosas son estables, satisfactorias y contienen un yo. Esta ignorancia produce formaciones, patrones habituales de pensamiento y comportamiento acumulados con el tiempo. Estas formaciones son como surcos que se van formando en la conciencia a través de la repetición. Estas formaciones condicionan la conciencia para que surja en patrones específicos. Entonces, al entrar en contacto con los objetos a través de los sentidos, la consciencia produce sensaciones, ya sean placenteras, desagradables o neutras. La sensación produce inmediatamente ansia. Si es placentera, queremos que continúe. Si es desagradable, queremos que cese. Si es neutra, queremos algo más interesante. El anhelo conduce al apego, a un apego más fuerte a las experiencias placenteras y a una mayor aversión a las desagradables. El sentido del yo se consolida en torno a estos apegos y aversiones. El apego conduce al devenir, a la construcción de un yo futuro que obtendrá lo que desea y evitará lo que no desea. Se trazan planes, se implementan estrategias. El yo se involucra en resultados específicos. El devenir conduce inevitablemente al nacimiento, al surgimiento de un nuevo momento de autoconciencia, y con el nacimiento vuelve a surgir toda la gama del sufrimiento, el envejecimiento, la enfermedad, la muerte, la separación de lo placentero, el contacto con lo desagradable, no conseguir lo que se desea. Pero cada eslabón de esta cadena depende del anterior. Si rompes cualquier eslabón, toda la cadena se desmorona, y el eslabón más fácil de romper es el que une la sensación y el anhelo. Cuando surge una sensación agradable o desagradable, ¿qué pasaría si simplemente la observaras sin intentar alcanzarla ni oponerte a ella? ¿Qué pasaría si dejaras que la experiencia sea lo que es, sin añadir esa capa extra de deseo de que sea diferente? Esta era la clave. Este era el punto medio entre la indulgencia y la negación. No buscar el placer, no evitarlo, no buscar el dolor, no perseguirlo, simplemente afrontar cada momento de la experiencia con clara conciencia, sin la superposición de preferencias personales. Cuando esto sucede, el sentido del yo no surge, y cuando el sentido del yo no surge, el sufrimiento no surge. No porque la vida se vuelva perfectamente placentera, sino porque nadie reclama la propiedad de la experiencia. Nadie se siente amenazado por la impermanencia. Nadie exige que la realidad se ajuste a las preferencias. La ilustración. Al amanecer, algo fundamental cambió. Siddhartha lo describió más tarde con sencillez. La ignorancia fue destruida. Surgió el conocimiento. Este conocimiento no era intelectual. Era una percepción directa de cómo funcionan las cosas, libre de las distorsiones del anhelo y la aversión. Vio la realidad con claridad por primera vez, no a través de la lente del yo, sino como es independiente de las preferencias personales. Él entendió completamente por qué sufren los seres, cómo se crea el sufrimiento a través de la cadena de origen dependiente, cómo se puede terminar rompiendo esa cadena y el camino que conduce a ese final. Se sentó allí bajo el árbol y las fuentes dicen que estaba en completa paz. No porque todo fuera agradable, sino porque la guerra había terminado. El agotador proyecto de intentar que la experiencia se ajustara a lo que el yo deseaba había terminado. La experiencia simplemente sucedía, momento a momento, y era suficiente. Esto es la iluminación, el bodhi, el despertar. No se trata de alcanzar un estado especial, ni de adquirir poderes sobrenaturales, ni de fusionarse con el universo. Simplemente ver con claridad, sin distorsión, y desde esa visión, vivir sin la fricción constante del egocentrismo. Durante 7 días, se sentó bajo ese árbol asimilando lo sucedido. Entonces surgió una pregunta. ¿Debería enseñar esto? ¿Acaso podría enseñarse? Lo que había descubierto era tan sutil, tan contrario a las suposiciones comunes, que la mayoría de la gente no lo entendería.
Lo malinterpretarían, pensarían que abogaba por el nihilismo o por algún nuevo sistema de creencias. La historia tradicional cuenta que un dios se le apareció y le rogó que enseñara que había seres con solo un poco de polvo en los ojos que podían comprender. Lo más probable es que la compasión surgiera de forma natural. Había encontrado el fin del sufrimiento. Otros sufrían. La respuesta natural fue compartir lo que había encontrado, aunque la mayoría lo rechazara, aunque lo malinterpretaran, aunque pareciera imposible. Se puso de pie. Ya no era Siddhartha, el buscador, ahora era el Buda, el iluminado. Y partió en busca de los 5 ascetas que lo habían abandonado, para ofrecerles lo que había descubierto. El primer giro. El Buda encontró a sus 5 antiguos compañeros en el Parque de los Ciervos, cerca de Varanasi. Al verlo acercarse, decidieron ignorarlo. Había abandonado el camino ascético. Era débil, un fracaso, no merecía su tiempo. Pero al acercarse, algo en él los hizo reconsiderar. Se movía de forma diferente. Su rostro tenía una cualidad que no podían identificar. Sin proponérselo, se pusieron de pie, le ofrecieron asiento y escucharon. La primera enseñanza de Buda, llamada el primer giro de la rueda del Dharma, sentó las bases que se convertirían en el budismo. Comenzó con las 4 nobles verdades, afirmaciones tan sencillas que parecen casi triviales hasta que se comprenden todas sus implicaciones. La primera noble verdad: la vida implica dukkha, sufrimiento o insatisfacción. Nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, estar con lo que no deseas es sufrimiento, estar separado de lo que sí deseas es sufrimiento, no obtener lo que deseas es sufrimiento. En resumen, los 5 agregados del apego son sufrimiento. Esto no significa que la vida sea solo sufrimiento, ni que el placer no exista. Significa que toda experiencia, incluso la placentera, conlleva una inestabilidad inherente porque es impermanente. El placer surge y luego desaparece, dejando tras de sí el deseo de más placer y el miedo a perderlo. Incluso en los momentos de felicidad, las semillas del sufrimiento están presentes. La segunda noble verdad: el sufrimiento tiene una causa, esa causa es taña, el anhelo o la sed, anhelo de experiencias placenteras, anhelo de la existencia misma, el deseo de seguir existiendo, anhelo de la no existencia, el deseo de escapar o terminar. Este anhelo, combinado con la ignorancia sobre la verdadera naturaleza de la realidad, crea sufrimiento. Esto es radical. Buda no dice que el sufrimiento sea causado por circunstancias externas. Dice que es causado por nuestra relación con las circunstancias, por el constante forcejeo que crea una sensación de identidad separada que puede verse amenazada. La tercera noble verdad: el sufrimiento puede terminar. Esto no es fe ni esperanza, es una constatación basada en su experiencia directa. Dado que el sufrimiento es causado por el anhelo nacido de la ignorancia, y dado que el anhelo y la ignorancia no son aspectos fundamentales de la conciencia, sino patrones condicionados, pueden ser incondicionados. Cuando cesan, cesa el sufrimiento. Esta cesación se llama nirvana, que literalmente significa extinguirse, como una llama que se apaga. La cuarta noble verdad: hay un camino que conduce al fin del sufrimiento. Este es el óctuple sendero, no 8 pasos a seguir secuencialmente, sino 8 aspectos de la vida que deben desarrollarse simultáneamente. Visión correcta, comprender las cosas como realmente son, ver la impermanencia, la insatisfacción y la no existencia del yo. Intención correcta, el compromiso con la renuncia, la buena voluntad y la inofensividad. Habla correcta, evitando mentiras, palabras divisivas, palabras ásperas y charlas ociosas. Acción correcta, evitando matar, robar y la mala conducta sexual. Modo de vida correcto, evitando ocupaciones que causen sufrimiento a otros. Esfuerzo correcto, evitar que surjan estados malsanos, abandonar los que han surgido, cultivar estados beneficiosos y mantener los que ya se han cultivado. Atención correcta, mantener una conciencia clara del cuerpo, los sentimientos, la mente y los objetos mentales.
concentración correcta, desarrollando una profunda absorción meditativa. Los 5 ascetas escucharon, comprendieron. Al final de la enseñanza, los 5 habían experimentado el despertar. Se convirtieron en los primeros bhikkhus, monjes, el núcleo de lo que se convertiría en una vasta tradición. El método. Durante los siguientes 45 años, Buda vagó por el norte de la India enseñando a todo aquel que quisiera escucharlo. No pretendía ser un dios ni un profeta. Era un maestro que mostraba un método para investigar la realidad directamente. Su método de enseñanza principal era simple pero profundo: observar tu propia experiencia. No creas lo que decía solo porque lo decía. Ponlo a prueba. Aplica las prácticas. Comprueba si lo que describió coincide con tu experiencia directa. Este enfoque empírico fue revolucionario en una cultura dominada por la religión védica, basada en las escrituras reveladas y la autoridad sacerdotal. Buda afirmaba que la verdad no se revela desde arriba ni se codifica en textos. Se descubre mediante la investigación directa de la propia consciencia. La práctica que enseñaba era vipassana, meditación de introspección. El meditador se sienta, establece una atención estable y observa el surgimiento y la desaparición de los fenómenos, sensaciones físicas en el cuerpo, emociones, pensamientos. Nada se excluye, nada se suprime. Todo se anota, se observa, se permite que surja y desaparezca sin interferencias. Parece fácil. No lo es. La mente se resiste a la observación sostenida. Busca entretenerse, distraerse, adormecerse. Cuando te sientas en silencio y observas, te encuentras con todo aquello de lo que has estado huyendo. Aburrimiento, ansiedad, inquietud, duda, malestar físico, dolor emocional que has estado reprimiendo durante años. Pero este encuentro es el punto. No intentas alcanzar un estado especial de paz. Aprendes a vivir la experiencia tal como es, sin añadir la capa adicional de ansia y aversión que crea sufrimiento. A medida que profundizas en la práctica, surgen ciertas percepciones de forma natural. Ves la impermanencia directamente, no como un concepto, sino como una realidad vivida. Observas cómo surgen y desaparecen las sensaciones momento a momento. Ves que lo que llamas dolor es en realidad una serie de sensaciones que surgen y desaparecen, no algo sólido e inmutable. Cuando dejas de resistirte, deja de ser sufrimiento. Ves el no yo directamente. Notas que los pensamientos surgen sin que los elijas. Las emociones van y vienen solas. El cuerpo hace lo que hace. ¿Dónde está el yo que supuestamente tiene el control? No lo encuentras. Lo que encuentras, en cambio, es un proceso de identificación, la consciencia apegándose a los contenidos y llamándolos yo. Cuando esta identificación se relaja, sucede algo extraordinario. La experiencia continúa, pero nadie la sufre. El placer y el dolor siguen surgiendo, pero son solo sensaciones, no amenazas para un yo que necesita protección. Los pensamientos siguen surgiendo, pero son solo pensamientos, no problemas que resolver ni verdades que defender. Esta es la paz que Buda descubrió y enseñó a otros a descubrir. No la paz como circunstancias perfectas, sino la paz como el fin de la guerra con la realidad. La psicología. Lo que Buda describió hace 25 siglos, la neurociencia ahora lo confirma. El yo que creemos ser, la entidad unificada y continua que vive experiencias, es una construcción, una historia que la conciencia se cuenta a sí misma. Tu cerebro recibe miles de millones de entradas por segundo de los sentidos, los órganos internos, la propiocepción y los sistemas de memoria. Las integra en una experiencia coherente y crea una narrativa. Veo esto, siento aquello, pienso lo otro. Pero el shūsō se añade. No es inherente a la experiencia en sí. Las imágenes cerebrales muestran que las decisiones suelen ocurrir milisegundos antes de la consciencia de haberlas tomado. La sensación de haber elegido conscientemente es retrospectiva, pues la conciencia se apropia de los procesos que ocurrieron por debajo de su umbral. Esto no significa que el libre albedrío sea completamente ilusorio, pero no es lo que creemos. El Buda comprendió esto mediante la introspección.
Observó el surgimiento de las intenciones antes de su manifestación consciente. Vio cómo la conciencia construye retroactivamente la sensación de ser un agente, alguien que elige, cuando en realidad es más bien un testigo de procesos que en gran medida se ejecutan por sí solos. Esto explica por qué intentar controlar los pensamientos no funciona. No puedes dejar de pensar simplemente decidiendo dejar de pensar. La decisión de dejar de pensar es en sí misma otro pensamiento. Pero puedes observar el pensamiento sin identificarte con él, observando cómo surgen y desaparecen los pensamientos como nubes, interesantes pero sin significado intrínseco. Buda también comprendió lo que ahora llamamos neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reconfigurarse mediante la práctica repetida. Al practicar la observación de la experiencia sin reaccionar, se debilita la conexión habitual entre la sensación y el anhelo. Las vías neuronales que generan automáticamente deseo o aversión en respuesta a sensaciones placenteras o desagradables pueden modificarse mediante el entrenamiento. Esto lleva tiempo. Los patrones están profundamente arraigados, tallados por miles de repeticiones a lo largo de la vida, pero no son permanentes, son condicionados, y lo condicionado puede ser incondicionado. Los errores comunes. Buda dedicó décadas a aclarar malentendidos sobre su enseñanza. La gente la distorsionaba constantemente de maneras predecibles. Algunos interpretaron su enseñanza sobre el no yo como que nada importa. Si no hay yo, ¿por qué no hacer lo que uno quiera? Pero el Buda insistió en que esta comprensión era errónea. Las acciones tienen consecuencias. Causar daño genera sufrimiento, tanto para uno mismo como para los demás. El objetivo no es eludir la responsabilidad, sino actuar con sabiduría en lugar de con ansias. Otros interpretaron su enseñanza sobre la impermanencia como que no se puede disfrutar de nada. ¿Para qué apreciar la belleza si simplemente se desvanecerá? Pero Buda enseñó lo contrario. Cuando dejas de intentar que lo impermanente sea permanente, puedes apreciar cada momento tal como es. La flor es más hermosa cuando sabes que se está marchitando. El amor es más profundo cuando sabes que es temporal. Algunos interpretaron su enseñanza sobre el sufrimiento como si la vida fuera terrible y se debiera escapar de ella. Pero Buda calificó esta visión como errónea. La vida contiene sufrimiento, pero también alegría, belleza y conexión. Continuar 9:37 de la mañana. El objetivo no es negar la existencia, sino detener el anhelo y la aversión que convierten la experiencia ordinaria en sufrimiento. La gente quería que se posicionara sobre cuestiones metafísicas. ¿Existe el yo después de la muerte? ¿Es eterno el universo? Tuvo un comienzo. Se negó a responder, calificando estas preguntas de torpes. No conducen al fin del sufrimiento, que es lo único que importa. No es necesario conocer el origen del universo para entender por qué se sufre y cómo detenerlo. Este enfoque pragmático frustró a filósofos y teólogos que deseaban una cosmología completa. Pero Buda se mantuvo incansablemente centrado en una sola cosa, el sufrimiento y su fin. Todo lo demás era distracción. La aclaración más importante: esta enseñanza no se trata de creencias. No te haces budista aceptando doctrinas. Te haces budista practicando el método y viendo resultados directamente. No es fe, es investigación. Ven y compruébalo tú mismo. La muerte. A los 80 años, Buda supo que su muerte se acercaba. Llevaba 45 años enseñando, vagando constantemente a pesar del dolor de espalda crónico causado por años de práctica ascética. Su cuerpo se debilitaba. Reunió a sus discípulos. Algunos, angustiados, se aferraban a él, rogándole que se quedara más tiempo. Les recordó con dulzura: todo lo que surge pasará. Incluso los Budas mueren. Esta es la naturaleza de la existencia condicionada. Su última enseñanza enfatizó la autosuficiencia. No busquen maestros externos, ni siquiera a él. Sed lámparas para vosotros mismos, dijo. La verdad se encuentra mediante la propia investigación, no mediante la devoción a personalidades. Preguntó 3 veces si alguien tenía preguntas o dudas sobre la enseñanza. Silencio.
Luego pronunció sus últimas palabras. Todo lo condicionado está sujeto a la decadencia. Esfuércense con diligencia. Entró en meditación profunda, pasando por estados de absorción cada vez más sutiles, y luego falleció. Su cuerpo fue incinerado. Las reliquias se distribuyeron entre sus seguidores, quienes construyeron estupas para albergarlas. En cuestión de décadas, su enseñanza se había extendido más allá de la India. En siglos, había transformado civilizaciones enteras, pero el Buda nunca quiso ser venerado. Quería practicantes, personas que probaran el método, lo aplicaran rigurosamente y descubrieran directamente lo que él descubrió. La enseñanza no se centraba en él. Se trataba de la verdad accesible a cualquiera dispuesto a profundizar en su propia experiencia. La relevancia moderna. 25 siglos después vivimos en circunstancias radicalmente diferentes. La mayoría de nosotros no somos ascetas errantes. Tenemos responsabilidades, relaciones, carreras. Vivimos en culturas que Buda jamás imaginó, lidiando con tecnologías y estructuras sociales que no existían en su mundo. Sin embargo, el problema fundamental sigue siendo el mismo. Sufrimos. Experimentamos insatisfacción incluso cuando no hay nada realmente malo. Anhelamos lo que no tenemos. Tememos perder lo que sí tenemos. Construimos nuestras vidas en torno a cosas temporales y luego nos sentimos traicionados cuando no duran. Construimos identidades complejas y luego gastamos una enorme energía en defenderlas y mantenerlas. El análisis del Buda sigue vigente. El sufrimiento no proviene de las circunstancias, sino de nuestra relación con ellas, del anhelo y la aversión que nacen de no ver las cosas con claridad. Y la solución sigue siendo la misma: desarrollar una visión clara mediante la atención sostenida a la experiencia. La vida moderna ofrece nuevas distracciones, pero no desafíos fundamentalmente diferentes. Los teléfonos inteligentes, las redes sociales y los servicios de streaming son simplemente versiones más sofisticadas de lo que Buda reconoció en su época. El esfuerzo desesperado de la humanidad por evitar estar presente con la experiencia tal como es. Usamos la tecnología, el trabajo, el entretenimiento, las relaciones, todo para evitar la incomodidad de simplemente sentarnos con nosotros mismos. Pero esa incomodidad es información. Nos muestra el anhelo y la aversión no examinados que acechan en el fondo de la conciencia, creando una insatisfacción constante y de bajo nivel. La práctica sigue siendo la misma: sentarse, observar la experiencia, dejar de añadir resistencia y aferrarse, observar lo que sucede. No una ni dos veces, sino a diario, durante meses, años, décadas. Gradualmente, los patrones se aflojan. La identificación con los pensamientos y sentimientos se relaja. La sensación de un yo sólido y separado comienza a revelarse como una construcción, no como algo dado. Esto no resuelve los problemas prácticos. Todavía necesitas pagar cuentas, mantener relaciones, lidiar con el mundo. Pero abordas estos desafíos de manera diferente. En lugar de reaccionar desde la costumbre inconsciente y el miedo egocéntrico, respondes con claridad y compasión. La fricción disminuye. La vida se simplifica, no porque las circunstancias mejoren, sino porque dejas de luchar contra la realidad. El mensaje final del Buda fue sobre la diligencia. Este no es un camino para los casuales, ni para los que se desaniman fácilmente. Requiere esfuerzo constante, autoexamen honesto y disposición para ver cosas que preferirías ignorar. La mayoría de la gente empieza y se detiene. La mente se resiste a la observación. El progreso suele ser invisible. La duda se cuela constantemente. Pero para quienes persisten, quienes mantienen la práctica a pesar de las dificultades, quienes regresan a la observación directa de la experiencia a pesar de la incesante resistencia de la mente, algo cambia. No de repente, no de forma permanente al principio, pero gradual e inequívocamente el sufrimiento disminuye. La paz se vuelve accesible no como algo que se logra, sino como algo que ya está presente cuando se deja de oscurecerla con el anhelo y la aversión. Este es el regalo del Buda, no un sistema de creencias que adoptar, ni una filosofía que defender, sino un método para investigar tu propia conciencia y descubrir directamente la verdad.
Los muros del palacio que te protegen también te aprisionan. Las prácticas ascéticas que prometen trascendencia solo crean diferentes formas de sufrimiento. Pero el camino intermedio, afrontar la experiencia tal como es con clara conciencia, abre la puerta a la paz genuina. La verdad nunca estuvo oculta en templos ni codificada en escrituras. Siempre ha estado aquí, en este momento, en tu experiencia directa, esperando ser reconocida. Solo tienes que mirar, no para ver algo nuevo, sino para ver con claridad lo que siempre estuvo presente. La mente crea sufrimiento mediante la ignorancia y el anhelo. Cuando la ignorancia termina, el anhelo termina. Cuando el anhelo termina, el sufrimiento termina. No algún día, no en un estado especial, sino ahora, en la simple claridad de ver las cosas como realmente son. Esto es lo que Buda encontró bajo el árbol Bodhi y enseñó durante 45 años. Esta es la paz interior, siempre disponible, nunca más allá de la observación directa de este momento, tal como es.